Durante casi 2000 años, ese fragmento de conocimiento había permanecido enterrado en silencio. No en una bóveda del Vaticano, ni en una cámara oculta en Jerusalén, sino en el lugar más improbable, la mente de un niño mexicano que todavía no sabía atarse las agujetas. Un secreto bíblico perdido en lenguas muertas, cifrado en números que ningún experto había logrado descifrar, hasta que la reencarnación decidió cobrar una vieja deuda. Porque, según él mismo diría después, no era la primera vez que vivía, ni la primera vez que custodiaba esos textos. En su vida anterior, lo afirmaría con la calma inquietante de quien recuerda un sueño viejo, había sido un escriba al servicio de una comunidad que copiaba rollos sagrados a la orilla del desierto. Su tarea era simple y mortalmente peligrosa: preservar palabras que otros poderes querían borrar. Murió sin terminar el trabajo. En esta vida, regresó en el cuerpo de un niño de 5 años para completarlo. Y todo comenzó una tarde cualquiera en la Ciudad de México. Antes de seguir con esta historia, te invito a apoyar este canal suscribiéndote y activando la campanita. Aquí compartimos relatos de reencarnación, contactos con lo inexplicable y secretos antiguos que pueden cambiar la forma en que ves la realidad. Ahora sí, volvamos al caso. Era 14 de marzo de 2024, en una casona antigua de Coyoacán, con paredes húmedas y pisos de madera que crujían como si se quejaran de cada paso. En la planta baja, un pequeño consultorio olía a copal, lavanda y algo más difícil de nombrar: una mezcla densa de fe, miedo y expectativas rotas. Allí trabajaba Elena Vargas, terapeuta holística, maestra de Reiki, 22 años de experiencia imponiendo manos sobre cuerpos cansados de la ciudad. Había visto de todo: gente que mejoraba, gente que no cambiaba en absoluto, y gente que solo buscaba consuelo. Pero nunca había visto lo que estaba a punto de ver con su nieto. El niño se llamaba Diego, tenía 5 años, y esa tarde llegó en brazos de su madre, pálido, sudoroso, con los labios resecos. Trae fiebre desde la mañana y se queja de un dolor muy raro, murmuró Lucía, la hija de Elena. Dice que le duele la cabeza por dentro, pero no como un dolor normal. Elena acomodó a Diego en la camilla de terapia. El cuerpo pequeño apenas hundía el colchón. Afuera, el ruido del tráfico de Coyoacán sonaba distante, como si la habitación estuviera aislada del resto del mundo. Las velas titilaban sin corrientes de aire visibles. «Solo voy a ponerte las manos, mi amor», susurró Elena, como siempre. Diego asintió, pero sus ojos no parecían los de un niño de kinder. Había en su mirada una especie de fatiga antigua, algo que no cuadraba con sus 5 años. Elena cerró los ojos, colocó las manos sobre la coronilla del niño y comenzó la rutina aprendida cientos de veces: respirar profundo, visualizar luz, canalizar energía universal. Al principio, todo fue normal. El calor típico en las palmas, la respiración del niño haciéndose más pausada, el murmullo lejano de un televisor encendido en otra habitación. Al 7.º minuto, algo se rompió. Un frío antinatural invadió el consultorio, tan brusco que Elena abrió los ojos. El vapor del copal parecía haberse espesado, pegándose a las paredes como neblina sucia. Sus manos empezaron a vibrar sin control, no de manera sutil, sino con sacudidas que le subían por los antebrazos hasta los hombros. Sintió una especie de corriente eléctrica que no dolía, pero imponía una fuerza inamovible. Intentó apartar las manos de la cabeza de Diego, y no pudo. Era como si algo las hubiera pegado a ese pequeño cráneo. La temperatura del niño subía, pero el ambiente seguía helado. Su rostro se quedó inmóvil, demasiado inmóvil. Los párpados cerrados temblaban a una velocidad inhumana, como ojos atrapados en una pesadilla
de la que no se puede despertar. «Diego», susurró Elena, «si te sientes mal, dime algo». El niño no respondió. Sus labios empezaron a moverse apenas, murmurando sonidos sin forma. No eran palabras en español, ni en ningún idioma que Elena reconociera. Eran sílabas cortantes, guturales, con ese sabor viejo que uno asocia con rezos que ya nadie entiende. La terapeuta sintió cómo el sudor le corría por la espalda. Su mente racional le gritaba que parara, que llamara a un médico, que aquello se le había salido de las manos. Pero otra cosa, un instinto profundo, o quizás algo más, le dijo que no cortara la conexión todavía. 3 minutos más de ese infierno. Cuando finalmente la presión cedió y pudo retirar las manos, Elena estaba empapada, el corazón golpeándole en el pecho. Diego abrió los ojos de golpe, y ahí fue donde todo se torció definitivamente. Ya no tenía la mirada febril de un niño enfermo. Sus ojos se veían claros, enfocados, demasiado lúcidos para alguien que minutos antes apenas podía hablar. Se incorporó despacio en la camilla. Miró a su abuela y dijo con voz serena: «Ya volvió». Elena tragó saliva. «¿Qué volvió, mi amor?». Diego la observó como se observa a alguien que está a punto de recibir una mala noticia. «Los números», respondió. «Los de antes, los de cuando escribíamos en piel de animal. Me dijeron que esta vez no puedo olvidarlos, que ya fallé una vez y que no hay más tiempo». Elena sintió un vacío en el estómago. «¿Quién te dijo eso?». El niño desvió la mirada hacia el techo, como si escuchara algo que nadie más oía. «El mismo ángel de la otra vida, el que me enseñaba a copiar los rollos. Dice que esta vez sí debemos terminar el libro, antes de que lo cierren para siempre». En ese momento, sin saberlo, la familia de Diego acababa de cruzar una línea invisible. Lo que hasta entonces había sido una fiebre infantil se convertía en el primer síntoma de algo mucho más oscuro. Un secreto bíblico regresando desde una vida pasada para ajustar cuentas con el presente. ¿Qué harías si tu hijo de 5 años empezara a hablar como si hubiera copiado rollos sagrados hace 2000 años? ¿Y los expertos comprobaran que no está inventando nada? Las primeras horas después de la sesión fueron una mezcla de negación y miedo silencioso. Elena intentó convencerse de que todo había sido producto de la fiebre y de su propia sugestión. Le dio té, le tomó la temperatura, llamó al pediatra. El termómetro marcaba 37.1. La fiebre se había ido. El problema era que lo raro apenas comenzaba. Esa misma noche, a las 3:11 de la madrugada, Lucía se despertó con una sensación pegajosa de inquietud. Un ruido insistente venía del cuarto de Diego. No era llanto, era el sonido de un plumón raspando la pared. Abrió la puerta y se quedó helada. Diego estaba de pie sobre la cama, descalzo, con el pijama pegado al cuerpo por el sudor. En la mano tenía un marcador negro. La pared, que hasta esa mañana había sido blanca, estaba cubierta de números escritos a distintas alturas, como si alguien hubiera descargado sobre ella una lluvia matemática. 72, 153, 276, 318, 888, 1260. Los mismos números repetidos en distintas combinaciones, con una precisión obsesiva. No había borradores, no había tachones infantiles. Todo estaba escrito con un trazo firme y parejo, como la mano de un adulto entrenado. «¡Diego!», gritó Lucía, corriendo hacia él. «¿Qué estás haciendo?». El niño ni siquiera se sobresaltó. Bajó la mano lentamente y la miró con una calma que no le pertenecía. «No me regañes, mamá. Si no los escribo, se desvanecen. Igual que la otra vez». «¿Qué otra vez?», preguntó Elena, que había aparecido en la puerta, pálida, con el corazón a 1000. Diego la miró a ella, no a su madre.
Cuando vivíamos cerca del mar Salado, dijo despacio. Cuando escondimos los rollos en las cuevas y yo olvidé los números. Por eso regresé. Lucía sintió que las rodillas se le debilitaban. ¿De qué estás hablando, hijo? El niño pareció dudar un momento, como si algo dentro de él se resistiera a explicar demasiado. Finalmente, señaló uno de los números escritos más grandes en la pared. 1260. Susurró. Lo repetía todo el tiempo. 1260 días. 3 años y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Él decía que era el margen, antes de que se cerraran los libros. No había forma de que un niño de 5 años, sin educación religiosa, soltara de golpe una combinación que recordaba a Daniel y al Apocalipsis. Pero en ese momento ni Lucía ni Elena conocían esos detalles. Solo sabían que algo horriblemente fuera de lugar estaba ocurriendo. Lucía hizo lo que cualquier madre moderna haría. Sacó el celular, tomó fotos de la pared y las mandó al grupo familiar. Entre memes, buenos días y cadenas piadosas, los números destacaban como un grito. Minutos después, llegó la respuesta de Marco, el hermano de Lucía, ingeniero en sistemas, el típico escéptico de la familia. No son aleatorios, al menos no parecen. Dame chance, voy a correrlos en un programa, pero hay algo raro. 72, 153, 276, 318, 888, 1260. Esos números me suenan. Creo que los vi en un artículo sobre textos bíblicos hace años. Elena sintió un escalofrío. Textos bíblicos. Rollos. Cuevas. Mar Salado. La palabra que Diego había usado horas antes resonó en su cabeza. Otra vez. Al amanecer, la situación ya se había salido de su control. Diego había dormido apenas un par de horas. Cada vez que cerraba los ojos, murmuraba números en voz baja, como oraciones invertidas. A veces, en medio del sopor, soltaba frases extrañas. Las puertas del templo tienen medidas exactas. Los peces no son peces, son hombres. Los soldados son contados uno por uno. Lucía, con los ojos rojos de no dormir, tomó una decisión. Antes de pensar en ángeles, reencarnaciones o manuscritos, tenía que descartar lo peor. Un problema neurológico. Esa misma semana, llevaron a Diego al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Resonancia magnética, electroencefalograma, estudios de laboratorio. El niño, tranquilo, cooperaba en todo, como si ya hubiera pasado por ese tipo de pruebas muchas veces. La neuróloga pediatra, la doctora Silvia Mondragón, revisó los resultados con ceño fruncido. Citó a Lucía a su oficina, mientras Diego coloreaba dinosaurios en la sala de espera. Su hijo no presenta tumores, ni epilepsia, ni lesiones, empezó, con tono profesional. Eso es la buena noticia. ¿Y la mala? Preguntó Lucía, preparada para cualquier cosa menos lo que escucharía. La actividad en el lóbulo temporal derecho no es normal para un niño. Es algo que he visto solo en 2 contextos: en adultos con habilidades savant o en monjes entrenados en estados meditativos profundos. Pero Diego no es ninguna de las 2 cosas. No tenemos un marco médico claro para explicar lo que está pasando. Lucía apretó las manos sobre su bolso. Entonces, ¿puede ser psicológico? No exactamente. Su cerebro realmente está haciendo algo fuera de lo común, pero no podemos etiquetarlo como enfermedad. Por ahora, lo único que puedo recomendar es observación, documentación y... La doctora dudó un segundo, como si pesara cada palabra. Estar abiertos a la posibilidad de que estemos ante un fenómeno de memoria excepcional. O de algo que aún no entendemos. De camino a casa,
Diego tuvo su primer episodio público. Estaban en la mesa, frente a un plato de sopa. El niño levantó la cuchara, la dejó suspendida en el aire y se quedó mirando un punto fijo en la pared, como si alguien hubiera apagado su conciencia. «Diego, ¿estás bien?», preguntó Elena. Lo que respondió no fue el Diego que conocían. En lugar de español, de su boca salió una secuencia de sonidos ásperos, como piedras chocando entre sí, palabras guturales, con cadencias que parecían salmos desgarrados. No era balbuceo, era lenguaje. Un idioma muerto que su cuerpo no estaba preparado para pronunciar, pero de alguna forma recordaba. Elena, con reflejos de terapeuta y de abuela, tomó el celular y empezó a grabar. 27 segundos de audio en los que el niño recitó algo que sonaba muy poco a este siglo. De repente, la mirada de Diego regresó. Bajó la cuchara, sonrió como si nada. ¿Ya podemos cenar?, preguntó. Lucía y Elena se miraron en silencio. No era solo un niño con fiebre y ansiedad. No eran solo números en la pared. Había hablado en una lengua que ninguna de ellas conocía. Esa misma noche, Elena envió el audio a un viejo conocido de un taller espiritual interreligioso, un profesor de lenguas antiguas de la UNAM, famoso por ser escéptico, pero muy curioso. No sabía entonces que ese simple archivo de 27 segundos iba a arrastrarlos hacia un territorio en el que la Biblia, la ciencia y la reencarnación iban a chocar de frente. Porque, ¿qué pasa cuando un niño que dice haber sido escriba en otra vida empieza a recitar, palabra por palabra, textos que la humanidad lleva siglos intentando reconstruir a ciegas? ¿Y si el amigo imaginario de un niño no fuera un amigo, sino la memoria de la última vez que guardó secretos para Dios? El profesor Adrián Keller estaba acostumbrado a que lo contactaran con supuestos milagros lingüísticos. Gente que aseguraba hablar arameo porque había visto una serie bíblica. Jóvenes que juraban escribir en egipcio antiguo después de un viaje a las pirámides. Médiums que mezclaban hebreo inventado con palabras en yidis. A todos los escuchaba, a casi todos los descartaba. Pero aquella noche, cuando dio play al audio que Elena le envió por WhatsApp, algo dentro de él se tensó. Puso los audífonos, cerró los ojos y dejó que la voz infantil llenara su sala. 27 segundos. Suficientes. Reprodujo el clip 3 veces más. En la cuarta, se vio obligado a pausar y frotarse el rostro. El niño no estaba hablando en hebreo moderno, ni siquiera en el bíblico que se enseña en seminarios. Lo que escuchaba era una variante arcaica, con rasgos fonéticos que él solo había visto en transcripciones especializadas de ciertos fragmentos de Qumrán, aquellos que la mayoría de la gente solo conocía como manuscritos del Mar Muerto. Abrió una carpeta en su computadora y buscó un archivo de estudio. Una lectura reconstruida del fragmento 4Q246, el llamado Texto del Hijo de Dios. Comparó patrones de entonación, ciertas consonantes guturales, vocales alargadas. No era idéntico, pero cargaba el mismo olor lingüístico. «Esto no puede venir de TikTok», murmuró. A la mañana siguiente, tomó un café cargado, imprimió sus notas y llamó al número de Elena. «Necesito verlo en persona», dijo sin rodeos. «Hoy, si es posible». El departamento de la familia, en la zona de Portales, se transformó ese día en algo que parecía mitad sala, mitad laboratorio improvisado. Adrián llegó con una grabadora profesional, una tablet llena de imágenes de inscripciones antiguas y una actitud que mezclaba escepticismo académico con una inquietud que no terminaba de confesar. Diego lo recibió jugando con un dinosaurio de plástico. «Hola», saludó el niño sin interés especial. Adrián sonrió.
Hola, campeón. Me llamo Adrián. Tu abuela me mandó una grabación tuya. Dices cosas muy interesantes cuando te desconectas. ¿Sabes? Diego encogió los hombros. Yo solo repito lo que me enseñan, respondió, lo que ya había escrito antes. El profesor notó cómo Lucía se estremecía al oír esa frase. Decidió ir por partes. Sacó la tablet y mostró al niño el alfabeto hebreo moderno. ¿Reconoces estas letras? Diego las miró, curioso, pero con la indiferencia con la que miraría cualquier cosa nueva de la tele. No, dijo. No así. Adrián deslizó el dedo y cambió la imagen. Ahora eran fotografías de inscripciones en piedra del período del Segundo Templo, letras más toscas, irregulares, casi primitivas. Diego inclinó la cabeza. Sus dedos, sin que nadie se lo pidiera, empezaron a trazar en el aire la forma de algunas letras. Estas, susurró. Estas sí, son como las que rayábamos en las jarras, antes de esconderlas en las cuevas. Silencio. Adrián sintió cómo se le erizaban los vellos de los brazos. Cambió de imagen otra vez. Ahora eran fragmentos numerados de manuscritos de Qumrán, consecuencias de letras que, para los expertos, eran números ocultos. ¿Y estos? Preguntó, intentando que su voz no temblara. Diego miró la pantalla fijamente. Sus labios se movieron primero sin sonido. Luego, de pronto, empezó a recitar. 72 puertas, 153 peces, 276 generaciones, 318 soldados, 888 días. Lucía apretó el brazo de su madre. Elena contuvo el aliento. Adrián se acercó más, con los ojos clavados en la tablet. Esos números no eran cualquier cosa. Aparecían dispersos en varios manuscritos. 72 en contextos de sabiduría y naciones, 153 asociado a un pasaje de Juan, 276 en relatos de naufragio, 318 en tradiciones midráshicas, 888 vinculado por algunos al valor numérico de ciertas palabras, y 1260, el más inquietante, asociado una y otra vez a la fórmula oscura de Daniel y el Apocalipsis. Diego, dijo Adrián con la voz seca, ¿sabes qué significan esos números? El niño lo miró como se mira a alguien que hace una pregunta muy obvia. Son llaves, respondió. Llaves para abrir el libro que se cerró. El ángel dice que los escribas de ahora ya no los ven porque miran con ojos cansados. Aquello ya no era solo fenómeno curioso. Aquello era teológicamente peligroso. Adrián tomó aire. ¿Qué libro? Diego bajó la voz, casi en un susurro. El que no está en una mesa ni en una biblioteca, el que está guardado hasta el tiempo del fin. Pero algunos... Miró sus propias manos. Regresamos para recordar dónde están las llaves. La frase era una puñalada directa a Daniel 12:4. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Adrián decidió forzar el experimento un poco más. Cambió de idioma. Pronunció, en hebreo moderno, una frase sencilla. Ma shimha? ¿Cómo te llamas? Diego lo miró sin entender. Reformuló en hebreo bíblico reconstructivo, con pronunciación más antigua. Nada. Entonces, Adrián dio un salto más atrás. Articuló una frase en una reconstrucción extremadamente arcaica del hebreo del primer templo, la que solo usaba en congresos especializados. Más un experimento mental que un idioma vivo. Ma Shem Yak Tov Basefer? ¿Cómo está escrito tu nombre en el libro? Los ojos de Diego cambiaron. Se hicieron más densos, como si algo se hubiera asomado desde el fondo. Respondió en el mismo registro arcaico, encadenando palabras que Adrián
tardó varios segundos en procesar. En este libro me llaman Hanan ben Azriel, el que contó los días antes de la destrucción. Pero ahora me dicen Diego, porque el libro se abrió otra vez en un lugar diferente. Adrián sintió que el mundo se le hacía pequeño. Hanan ben Azriel, un nombre completamente desconocido para cualquiera, menos para un puñado de expertos que habían leído un informe interno sobre un fragmento inédito de Qumrán, donde se mencionaba, de forma borrosa, algo similar. HNN ben Zriel, interpretado por algunos como Anán, hijo de Azariel, o Ben Azriel. Ese fragmento no estaba publicado, ni en libros ni en Internet. «Necesito colegas», murmuró, más para sí que para los demás. «Esto no lo puedo cargar solo». Esa misma semana, el modesto departamento de la familia se llenó de sillas plegables, laptops, grabadoras, cámaras 4K. La UNAM autorizó un equipo pequeño, bajo acuerdos de confidencialidad. No solo lingüistas. Llegó una psicóloga de memoria excepcional, un teólogo católico, un rabino, una arqueóloga. Nadie quería admitirlo, pero todos estaban ahí por lo mismo. Querían saber si ese niño estaba inventando, o si, efectivamente, una vida pasada de escriba estaba empezando a dictar, a través de él, capítulos que la historia daba por perdidos, porque si la reencarnación era solo una creencia, podían dormir tranquilos. Pero, ¿y si ahora venía con pruebas en arameo, hebreo antiguo, y números que encajaban demasiado bien con un libro que la Biblia dice que fue sellado hasta el tiempo señalado? ¿Y si el tiempo del fin, del que hablan los profetas, no fuera el fin del mundo, sino el fin del silencio de ciertos libros? El 25 de marzo, el departamento de la familia se convirtió oficialmente en un campo de pruebas. La mesa del comedor, donde antes había tarea y platos sucios, ahora sostenía micrófonos direccionales, laptops, grabadoras digitales y montones de carpetas con copias de manuscritos en blanco y negro. El equipo era pequeño, pero pesado en currículum. Además de Adrián, estaban doctora Renata Weiss, experta en Qumrán y manuscritos del Mar Muerto; padre Ernesto Valdés, teólogo católico, doctor en estudios bíblicos; doctor Julio Herrera, psicólogo especializado en memoria excepcional; rabino Eliav Ben Dor, representante de la comunidad judía local; arqueóloga Paula Medina, del INAH, con experiencia en epigrafía antigua. Todos firmaron acuerdos de confidencialidad. Todos sabían que, si lo que iban a ver era auténtico, ningún papel los protegería realmente del impacto. Diego, mientras tanto, desayunaba cereal con chocolate. «¿Estás listo para jugar a las letras y los números otra vez?», preguntó Renata con voz suave. «No es un juego», respondió él, sin arrogancia, solo con certeza. «Es terminar lo que dejamos a medias». Renata sacó de una carpeta las primeras imágenes, fragmentos ya conocidos de los manuscritos del Mar Muerto, con partes numéricas que llevaban décadas sin interpretarse con claridad. Los estudiosos siempre habían sospechado que se trataba de calendarios, códigos, cuentas simbólicas. «Quiero que veas estas imágenes y me digas lo que te venga a la mente, ¿sí?», le pidió. Diego tomó la foto con las dos manos, como si sostuviera algo frágil. Sus ojos se movieron rápido sobre los caracteres. Al principio, solo susurraba. Luego, como si una compuerta se abriera, empezó a hablar con claridad. 72 puertas, 153 peces, 276 viajes, 318 hombres, 888 días. El silencio en la sala se hizo pesado. El rabino Eliav tomó la palabra. «Diego, ¿de dónde vienen esos números? ¿Los estás inventando?». El niño negó con la cabeza. «Vienen del rollo escondido,
dijo. El que el maestro nos hizo copiar 3 veces antes de enterrarlo. Dijo que algún día las llaves regresaría en otros cuerpos. El padre Ernesto se inclinó hacia adelante. ¿Llaves para qué, Diego? Para abrir lo que Daniel cerró, respondió el niño sin pestañear. El libro que no era para su tiempo, sino para el nuestro. Renata tragó saliva. Era imposible no recordar las palabras de Daniel 12. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Decidieron ir más lejos. Renata sacó entonces su carta más peligrosa. Fotos de fragmentos no publicados del manuscrito conocido como 11Q13, el texto de Melquisedec. Esas páginas contenían secuencias numéricas donde el pergamino se había perdido por completo. Solo 3 especialistas en el mundo habían visto las versiones completas bajo luz infrarroja. Mostró a Diego una imagen donde algunos números estaban literalmente borrados por el paso de los siglos. «Mira aquí», señaló. «Hay huecos donde no podemos ver los números. ¿Tú ves algo?» Diego entrecerró los ojos. Lo que siguió dejó a Renata sin color en el rostro. 1260 días. 42 meses. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Recitó con seguridad. El padre Ernesto apretó el crucifijo que llevaba al cuello. Aquellas cifras eran el corazón de la cronología apocalíptica, presentes en Daniel y Apocalipsis, discutidas, temidas, simbólicas, pero ahora saliendo de la boca de un niño que no sabía ni leer en español. «¿Quién te dijo eso, Diego?», preguntó el doctor Herrera, tratando de mantener un tono neutro. «No me lo dijo», corrigió el niño. «Ya lo habíamos escrito. Solo…» buscó la palabra. «Se superpone lo de antes con lo de ahora». Herrera tomó nota de esa expresión. Se superpone. Era una descripción casi técnica de cómo podría funcionar una memoria de vidas pasadas. Capas de información, una sobre otra, filtrándose a través de la conciencia actual. Renata, temblando, decidió arriesgar la última prueba. Extrajo una foto borrosa, no catalogada oficialmente. Un fragmento del manuscrito 4Q246, el texto del Hijo de Dios, donde una sola palabra ilegible había generado un siglo de debate. 3 posibles lecturas, 3 teologías distintas, ninguna confirmada. «Diego», dijo con voz apenas audible, «aquí hay un espacio donde la tinta se borró. Los sabios no logran ponerse de acuerdo sobre qué palabra iba ahí. ¿Tú alcanzas a verla?» El niño observó el hueco como quien mira un recuerdo distante. Luego tomó una hoja y dibujó, torpemente pero reconocible, letras arameas. «Esta», dijo, «la que se usaba para decir el Altísimo». Eliab se levantó de la silla. «El Altísimo», repitió, «el Hijo del Altísimo». Eso cambia totalmente el matiz del texto. Renata comparó de inmediato con sus notas internas. Era la opción minoritaria que ella misma defendía en círculos reducidos, pero que nadie podía probar. Diego acababa de decantarse por la lectura que favorecía una comprensión más fuerte, más directa, del título. No podía ser casualidad. No podía ser adivinanza. El padre Ernesto habló al fin. «Colegas, si esto es real, no estamos solo ante un caso de memoria extraordinaria. Podríamos estar viendo cómo una conciencia antigua, quizá un escriba real, está completando a través de este niño fragmentos de un corpus que la tradición misma describe como sellado». Hizo una pausa, mirando a Diego. «Y si es así, tenemos una responsabilidad enorme, porque, en la Biblia, los libros no se abren por curiosidad. Se abren cuando el tiempo cambia». Eliab asintió con gravedad. «Y cuando se abren, nunca lo hacen sin consecuencias.
Aquel día, al caer la tarde, el equipo tomó una decisión unánime. Ya no podían mantener el caso en un círculo reducido. Era momento de elevarlo a instituciones fuera del país. La Universidad Hebrea de Jerusalén debía enterarse. Lucía escuchaba todo desde la cocina, con una mezcla brutal de terror y orgullo. Su hijo, el mismo que todavía dormía con peluches, estaba siendo tratado como un posible testigo de un libro sellado hace milenios. Y en el fondo de su mente, una pregunta le retumbaba sin compasión. ¿Y si la reencarnación de ese viejo escriba, que en otra vida solo copiaba rollos al borde del desierto, hubiera vuelto ahora, no solo para terminar un texto perdido, sino para encender una mecha que ni la ciencia ni la fe están listas para apagar? ¿Y si los signos de los tiempos ya no fueran terremotos ni guerras, sino niños que recuerdan haber escrito con Dios cuando la humanidad aún no sabía leerlo? El caso, inevitablemente, se filtró. Un asistente joven del equipo, deslumbrado por lo que había visto, rompió el acuerdo de confidencialidad con un solo gesto, un hilo de Twitter. En cuestión de horas, el mundo leyó frases como «Niño mexicano de 5 años decodifica manuscritos bíblicos que jamás ha visto». Expertos de la UNAM y Jerusalén desconcertados. Hablan de memoria imposible, reencarnación y profecías. La familia de Diego despertó con cámaras frente al edificio. Periodistas, curiosos, fanáticos religiosos, escépticos militantes. Lucía tuvo que dejar el trabajo. Elena cerró su consultorio temporalmente. La UNAM ofreció refugio y un control mínimo. Alojar a la familia en instalaciones internas mientras se organizaba una respuesta oficial. El 28 de abril aterrizó en la Ciudad de México una delegación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre ellos venía el profesor Joseph Stein, un nombre pesado en el mundo de los manuscritos del Mar Muerto, famoso por su escepticismo. Con él viajaban una paleógrafa, una neuróloga especializada en memoria colectiva y un representante del Departamento de Antigüedades de Israel. La UNAM preparó un simposio cerrado en un auditorio pequeño. 50 académicos acreditados, sin prensa, sin teléfonos encendidos, solo cámaras institucionales grabando cada segundo. Diego, con una playera de superhéroe y tenis desgastados, subió al estrado tomado de la mano de su madre. Stein se ajustó las gafas y habló en hebreo moderno. «Shalom, Diego. Somos tus amigos de muy lejos». El niño lo miró con educación, pero sin responder. Stein cambió al hebreo bíblico estandarizado. Nada. Todos contenían el aliento cuando, por último, el profesor utilizó una pronunciación ultraarcaica, aquella que solo usaba para debates técnicos con otros 3 o 4 locos como él. «Shalom leja, kotev hakodem. Paz a ti, escriba antiguo». Los ojos de Diego se endurecieron ligeramente. Respondió en el mismo registro, sin titubeo. «La paz sea sobre ti, lector tardío. Llegaste después, pero sigues buscando las mismas letras». Un murmullo recorrió el auditorio. Stein pidió una imagen en la pantalla principal. Era un fragmento recién escaneado del llamado Texto del Templo Escatológico, con medidas arquitectónicas apenas legibles. «Diego», dijo en arameo antiguo, «aquí faltan números. Nadie puede verlos ya. ¿Tú puedes?» El niño se acercó a la pantalla, como atraído por un imán. Tocó con la punta de los dedos las zonas borrosas. Cerró los ojos. 500 codos la muralla exterior. 50 codos la puerta del oriente. 25 codos el atrio interior. Recitó. Stein sacó un pequeño cuaderno. Verificó sus apuntes personales, basados en cálculos arquitectónicos no publicados. Palideció. «Coincide», susurró. «Hasta las proporciones relativas. Coincide todo».
La neuróloga israelí Dora Liat Moore intervino con su parte. Colocaron a Diego un EEG portátil mientras le mostraban más fragmentos. Su cerebro entró, una y otra vez, en patrones de actividad similares a estados místicos profundos descritos en meditadores avanzados. Solo que aquí no había años de práctica. Solo un niño que decía estar superponiendo vidas. Terminada la sesión técnica, el teólogo de la delegación preguntó lo que todos temían. Diego cambió al español, despacio. ¿Ese ángel del que hablas, te dice algo sobre lo que viene? El niño jugaba con el cable del EEG entre los dedos, como si fuera un juguete cualquiera. Dice que esto no es para asustar, respondió. Es para despertar. Que los números ya estaban ahí, pero nadie quería verlos. Que los libros no se abren para traer destrucción, sino para que la gente decida quién quiere ser cuando entienda lo que siempre estuvo escrito. ¿Y qué se supone que va a pasar cuando todos entiendan?, insistió el teólogo. Diego pensó un segundo, como si escuchara una voz interna. Que muchos se van a pelear por quién tiene la razón, dijo, pero que al final van a descubrir que el templo verdadero no estaba en Jerusalén, ni en Roma, ni en ninguna piedra, sino aquí. Se señaló el pecho. Eliab, el rabino, anotó en silencio. Esa idea, el templo como corazón, estaba presente en tradiciones místicas, pero jamás se había articulado con tanta simpleza en un niño que ni siquiera sabía lo que era un templo. Días después, llegó otra delegación, desde Roma. El Vaticano no iba a ignorar indefinidamente un caso que involucraba manuscritos bíblicos, profecías y rumores virales de niño reencarnado de escriba. Enviaron a un cardenal veterano en fenómenos extraordinarios, acompañado de un teólogo, un psicólogo y un exorcista. El cardenal, hombre de rostro surcado por años de estudio y diplomacia, pidió hablar con Diego a solas, pero permitieron que Lucía y Elena se quedaran a un lado. «Quiero entender», dijo el cardenal en un español pausado. «Muchos dicen que tú recuerdas cosas de otra vida, que en otra época ya escribías libros santos. ¿Eso es verdad?» Diego asintió sin dramatismo. No era libro santo en ese momento, corrigió. Para nosotros solo era obedecer. Copiar palabra por palabra, porque el maestro decía que algún día, cuando el mundo estuviera muy confundido, esas palabras iban a servir como espejo. ¿Y ahora?, preguntó el cardenal. ¿Qué es para ti? El niño lo miró fijamente. Ahora es como si me hubieran mandado de regreso para recoger hojas que se les cayeron del libro. Si no las pegamos de nuevo, la historia queda coja. Hubo un silencio extraño, casi sacro. El exorcista, sentado en un rincón, observaba cada gesto, cada palabra, cada reacción. Buscaba signos clásicos, rechazo a símbolos religiosos, insultos, cambios de voz violentos. No encontró nada. Lo que veía era otra cosa. Un niño extraordinariamente lúcido, con una calma incompatible con una simple posesión o un trastorno. Al final de la entrevista, el cardenal le tendió un pequeño crucifijo. ¿Qué ves cuando miras esto? Diego lo tomó con cuidado, como si fuera frágil. Veo a un maestro que hablaba en parábolas, porque la gente no soportaba la verdad directa, dijo. El mismo que un día se sentó frente al templo y dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Supongo que por eso ahora quieren que hablemos de templos que no se caen tan fácil. El cardenal cerró los ojos por un momento. Aquellas palabras eran teológicamente impecables, pero venían envueltas en un tono casi cómplice. Esa noche, en un informe confidencial a Roma, escribió una frase que luego sería filtrada. No hay indicios de engaño, ni de patología grave, ni de influencia maligna evidente. Lo que observamos en este niño parece más bien un carisma extremo,
quizás ligado a una forma de memoria espiritual que, si se confirma, obligaría a repensar nociones de revelación, tradición y, sí, posiblemente, reencarnación. Mientras tanto, Diego, ajeno a los informes y debates, jugaba en el piso con su dinosaurio favorito, murmurando en voz baja: «Faltan más hojas, faltan más niños», como si supiera que él no era el único escriba reencarnado, despertando en un mundo que apenas empieza a notar que algunos de sus libros más antiguos ya no están tan dispuestos a seguir cerrados. Si un solo niño que recuerda haber sido escriba puede sacudir teologías y universidades, ¿qué pasará cuando no sea uno, sino decenas, en distintos países, diciendo que vinieron a terminar el libro? Las semanas siguientes fueron una mezcla imposible de ciencia, fe y pánico discreto. La Biblical Archaeology Review publicó un artículo extraordinariamente prudente, pero demoledor. El caso Diego Vargas, conocimiento anomalístico en textos bíblicos. No hablaban de milagros ni de reencarnación. Hablaban de acceso inexplicable a información no publicada, verificada por expertos de la UNAM, la Universidad Hebrea y asesores del Vaticano. En paralelo, algo inquietante empezó a ocurrir. Llegaron correos. Primero uno, desde Brasil. Una niña de 7 años en Sao Paulo, que después de una experiencia cercana a la muerte, comenzó a recitar en copto antiguo fragmentos de textos gnósticos que solo existían en libros académicos. Luego, un caso en Polonia. Un niño que, sin educación religiosa, escribía en griego koiné, con errores propios de copistas del siglo II. Más tarde, una adolescente en India, que dibujaba símbolos asirio-babilónicos casi perfectos tras un coma febril. El equipo de Diego leyó esos reportes con una mezcla de vértigo y confirmación. No era un caso aislado, era un patrón. Una tarde de junio, en una sesión tranquila, el doctor Herrera decidió preguntarlo de frente. «Diego, tú has dicho varias veces que faltan más niños. ¿Qué significa eso?» El niño dejó de colorear y apoyó el crayón en la mesa. «Que yo no traigo todas las hojas», respondió. «Solo algunas. Otras almas volvieron con otras partes. A unos les dieron los cantos, a otros los números, a otros los sueños. Cuando se junten, el libro se va a ver completo». «¿Y qué pasa cuando el libro se ve completo?», insistió Herrera. Diego miró a su madre, luego a su abuela y por último al psicólogo. «Depende de lo que hagan los grandes cuando lo lean», dijo. «El ángel dice que los libros no destruyen, solo muestran lo que ya somos». Herrera apuntó esa frase, consciente de que un día terminaría en algún informe histórico. Ese mismo mes, en una sesión registrada solo por el equipo cercano, Diego entró en un estado alterado de conciencia. No convulsionó, no gritó. Simplemente cambió. Sus constantes vitales permanecieron estables, pero su voz se volvió más grave, sus palabras más densas. Habló 17 minutos en arameo antiguo fluido, sin titubeos. Al traducir la grabación, encontraron algo escalofriante. Secciones completas de textos conocidos solo por fragmentos, combinadas con material jamás visto. Mencionaba el libro del conteo de las estrellas, el rollo del águila y el león, y un cántico de las cuevas que describía cómo Dios habría escondido a un pueblo entero en cavernas para salvarlo de una destrucción. Renata, con lágrimas en los ojos, musitó. «Si esto es auténtico, no es solo comentario. Es contenido nuevo de una tradición antigua». Al salir del trance, Diego se llevó una mano al pecho. «Dijo que ya casi terminamos de juntar lo que faltaba», explicó, «pero que lo difícil no es abrir el libro, sino que la gente acepte lo que va a ver». «¿Qué vamos a ver?», preguntó Lucía con un hilo de voz.
El niño sonrió de una forma que no era soberbia, sino extrañamente compasiva. Que Dios es más grande que cualquier religión, dijo, y que el templo verdadero nunca fue de piedra, sino de corazones conectados, que por eso regresamos, para recordarles eso con letras viejas. En septiembre de 2024, el Vaticano anunció discretamente la creación de una comisión para estudiar carismas extraordinarios en la era contemporánea, con el caso de Diego como uno de los primeros. No usaron la palabra reencarnación. No se atrevieron. Pero en un documento interno quedó escrito: no podemos descartar la hipótesis de una memoria espiritual multiexistencial, cuya mecánica desconocemos, pero cuyos frutos parecen orientados a un mayor entendimiento del depósito de la fe. La UNAM, por su parte, abrió una línea formal de investigación en conciencia y memoria anómala, citando el caso como detonante. Israel, Roma, México, Brasil, India, laboratorios y seminarios hablaban en voz baja de los niños que recuerdan. Diego, mientras tanto, empezó a pedir algo muy simple. ¿Puedo ir al parque? ¿Puedo invitar amigos a la casa? ¿Puedo dejar de ver pergaminos un rato? Lucía puso límites. 2 sesiones por semana, no más, le dijo al equipo. Antes de escriba, es niño. No voy a permitir que pierda esta vida por estar atado a la anterior. El cardenal Romano, cuando volvió a visitarlos en diciembre, se lo agradeció. Dios no pide que sacrifiquemos la infancia en el altar del misterio, comentó. Si este don viene de lo alto, también traerá la gracia para vivir una vida humana normal. La noche del 25 de diciembre, en una cena familiar sencilla, sin cámaras ni académicos, ocurrió la última escena que sería registrada en los informes de ese año. Diego dejó el tenedor sobre el plato y se quedó mirando las luces del arbolito. El ángel me enseñó el final del libro, dijo de pronto. Elena y Lucía se tensaron al instante. ¿Qué pasa al final?, preguntó la abuela, con miedo y esperanza mezclados. El niño jugó con una esfera del árbol, viéndose reflejado en ella. Dice que cuando todos entiendan que el templo no es un lugar, sino la red de corazones que se aman de verdad, las puertas grandes se van a abrir del todo, explicó. Que lo que ahora son secretos bíblicos van a parecer obvios, como cuando aprendes a leer y ya no puedes volver a ver solo dibujitos. ¿Y tú qué eres en todo eso, Diego?, susurró Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Él se encogió de hombros. Una chispa, una de muchas. Fui escriba antes, ahora soy niño. Esta vez no vine a esconder los rollos. Vine a ayudar a abrirlos sin que la gente se queme. La frase quedó flotando en el aire, pesada y dulce. Elena lo abrazó fuerte, sintiendo en ese pequeño cuerpo el eco de otra vida, de otro hombre inclinado horas sobre pergaminos, copiando letras que no entendía del todo, pero obedecía. Allá afuera, en laboratorios y oficinas, la historia de Diego Vargas comenzaba a ser citada en artículos, debates y sermones. Algunos lo usarían para defender la fe, otros para atacarla, otros para hablar de física cuántica, de campo akáshico, de reencarnación como mecanismo de memoria cósmica. Pero en esa casa de la Ciudad de México, esa noche de Navidad, solo importaba una cosa: que el viejo escriba por fin estaba teniendo la infancia que nunca tuvo. El mundo seguiría discutiendo durante años si lo que vivieron fue milagro, fraude imposible, trauma convertido en genio, o la primera evidencia seria de una conciencia que atraviesa vidas. Ellos ya no necesitaban etiquetas, porque al final, más que demostrar doctrinas, Diego había hecho algo mucho más simple y peligroso. Había puesto en manos de todos la pregunta que ningún manuscrito puede responder por nosotros. Si los libros sellados se están abriendo,
Si las almas regresan para recordar lo que olvidamos, si los niños empiezan a hablar como antiguos guardianes de secretos, ¿estamos preparados para leer lo que siempre dijimos creer, como si esta vez, por fin, fuera en serio? ¿Y si esta historia te hizo pensar en todo lo que podría estar despertando en silencio alrededor del mundo? Te invito a apoyar este canal suscribiéndote y activando la campanita. Aquí seguiremos explorando casos de reencarnación, misterios bíblicos y fenómenos que desafían todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y lo que quizá existe entre una y otra.